Hola, soy Alisa. Hoy te quiero platicar cómo la programación neurolingüística me enseñó a mí a ver distinto mi pasado y a entender completamente distinto mi futuro. Buenas tardes. La programación neurolingüística tiene uno de los principios que es muy importante y el principio dice así: el pasado no es igual al futuro. Y entonces cuando empezamos a hablar de quién fuiste y qué etiquetas te pusieron y cómo te percibías y qué pasó en tu pasado, empiezas a entender que no tienes que repetirlo. Y entonces te va a platicar una historia y te va a platicar de mí. Cuando yo era chiquita, mis maestros y mis papás me decían que yo era floja. Y tuve esa etiqueta de floja, yo creo que toda mi vida educativa. Kinder, primaria, secundaria y cualquier cosa que yo tenía con problemas de aprendizaje, con no hacer tareas, con problemas de estudio, con problemas en la escuela, la respuesta siempre era de, bueno, es inteligente, pero es muy floja. Y yo me tomé esa etiqueta y me la dejé pegada y la hice mía, igual que hice mía el que soy mujer, el que tengo ojos claros, el que tengo un hermano y todas estas cosas, porque dentro de mi cabeza, esas personas que eran estos adultos, que eran mis papás, que eran mis maestros, me habían definido en tantas cosas que por qué iban a estar equivocados en esa etiqueta. Y lo que dice un poco el principio de programación neurolingüística es decir, tu pasado no es tu futuro. No tiene por qué ser igual. Es entender justamente que esas etiquetas que yo la absorbí y quizás me la pusieron a los 5 años o a los 6 años. De veras a una edad muy pequeña. Y yo la asumí como mía y como parte de mi definición, yo creo que hasta la universidad. Y yo sentía que, bueno, pues es lo que ellos me habían dicho. Con tantas otras cosas que me habían definido, esa era únicamente una más. Y empezar a entender que no era así. Que si lo hubiera sido, no tenía por qué seguirlo siendo, que esa es una forma de verlo. Es decir, bueno, y si sí hubiera sido floja, puedo decidir ya no serlo. No es una constante, no es el color de mis ojos que no pueda cambiar. Es decir, puedo ya no continuar en esa línea. Y la otra es entender y redefinir qué significó eso para mí. ¿Qué significó esa etiqueta? Y de qué manera yo puedo decidir ponérmela o no ponérmela. Y bueno, ni hablar, después de trabajar y de mi desarrollo personal y de mi crecimiento y de meterme y tener mucho más contacto con todo este tipo de teorías, me di cuenta que quizás era la única forma que mis papás tenían para explicar o para justificar mis problemas de aprendizaje o para manejarme, y quizás no tenían más herramientas. Ellos. No era asunto mío. No tenía que ver con la cantidad de trabajo que yo podía hacer o la cantidad de cosas que yo podía hacer, porque de hecho soy bastante... No soy nada floja, no soy activa, soy quieta, y eso siempre lo he dicho, pero de floja no tengo un pelo. Entonces entender que esa era la forma en la que ellos me describían, y en unas circunstancias en las que yo era muy pequeña y no tenía como ojos para verlo de ninguna otra forma. Y ese es otro camino. Ese es otro camino en el que te puedes quitar todas esas etiquetas del pasado y decir, es que de verdad no soy yo. Y no significa entonces que yo tengo que vivir mi adultez diciendo, bueno, es que soy floja y no voy a trabajar y no voy a salir adelante y no voy a hacer todas esas cosas que quiero hacer porque a mí me dijeron que era floja y pues mi pasado y mi presente son iguales. Tomar el control sobre tu presente, tomar el control sobre las cosas que sí puedes manejar, te hace ser adulta, te hace mejorar tu autoestima y sobre todo te hace tener control de tus resultados. Entonces, este principio de la programación neurolingüística es maravilloso porque te hace a ti, por primera vez, capaz de cambiar tu futuro. Capaz de cambiar tu futuro entendiendo que ese es tu pasado, que ese pasado lo etiquetó alguien que no fuiste tú, que es cierto, que te pudo doler, pero no tiene que seguir siendo. No tiene que seguir siendo futuro, no tiene que seguir siendo tu destino. Espero que mi historia te ayude a quitarte tus etiquetas, a identificar esas etiquetas que como a mí me lastimaron y me marcaron, pero no definieron mi futuro. Que tengas una lindísima tarde. Si te gustó el video, compártelo y dale like.